A todos, muchas gracias por acudir a esta convocatoria que como Izquierda Democrática Nacional hicimos, tanto las compañeras y compañeros que integran la bancada en el Senado como los que integramos la bancada en la Cámara de Diputados. Así también nos acompaña nuestro secretario general del PRD, el compañero Alejandro Sánchez Camacho. Está el diputado Javier Orihuela de Morelos, la diputada Socorro Ceseñas de Jalisco, de Nuevo León. Está el diputado José Luis Muñoz Soria, que además de integrante de la bancada es el presidente de la Comisión de Auditoría Superior de la Federación. Está la compañera Julisa Mejía, secretaria de la Comisión de Gobernación, de Puntos Constitucionales, el diputado Carlos de Jesús Alejandro de Guerrero, y una servidora que, insisto, como parte de la expresión Izquierda Democrática Nacional, tuvimos a bien convocar esta conferencia por la necesidad urgente de alertar de algunos temas de la reforma fiscal, de todo el paquete hacendario que tenemos en discusión actualmente en la Cámara. Lamentablemente hay tiempos muy cortos, tenemos al 20 de octubre para el dictamen, sobre todo del paquete de ingresos. Y bueno, pues sí queremos hacer un planteamiento que la senadora Dolores Padierna hará a nombre nuestro con respecto a este paquete económico. Por favor, senador. Pues en efecto, solo quedan unos días para llegar a la fecha límite que marca la ley, que es el 20 de octubre, para que sea aprobada al menos la ley de ingresos. Por eso es necesario fijar posición ante la reforma hacendaria, que una cosa es lo que se presenta ante los medios de comunicación y otra la que se lee en los documentos presentados por escrito por el Poder Ejecutivo. El gobierno de Enrique Peña Nieto ofreció una reforma fiscal con carácter social, promovió como logro propio el que no haya el IVA en alimentos y medicinas, incorporó e hizo suyas propuestas de la izquierda como el seguro de desempleo y la pensión universal para los adultos mayores. Pero del análisis puntual del paquete de iniciativas presentadas, no se trata de una reforma de carácter social, sino un paquete fiscal regresivo y recesivo, porque afectará más a las clases medias y a los sectores populares, a las pequeñas y medianas empresas, a costa de los privilegios de los grupos empresariales que consolidan. Es simuladora porque plantea derechos de manera insuficiente a costa de otros derechos de los trabajadores, como el derecho a la vivienda. Es mentirosa porque no desaparece el régimen de consolidación fiscal, solo le cambia de nombre. Es inequitativa porque beneficia más a los poderosos consorcios extranjeros en materia de minería, de telecomunicaciones y a los bancos. Es regresiva porque generaliza el IVA a 16% en las zonas fronterizas y homologa al 30% al sector primario. Es incongruente porque va en contra de la propia reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, al seguir privilegiando los intereses de los monopolios mediáticos. Es inconstitucional porque establece cambios al régimen fiscal de Pemex, beneficiando a una reforma privatizadora del Ejecutivo Federal al modificarse los artículos 27 y 28 de la Constitución. Cada una de estos rubros se desglosa según en diversas leyes. De manera breve diré: la pensión universal no es universal, ya que se acota a solo los adultos mayores que cumplan 65 años a partir del 1 de enero de 2014. Todos los que hayan cumplido antes de esa fecha los 65 años no podrán tener esta pensión, y
de tal manera que la pensión universal, llamada así, no lo es, y solamente atenderá a lo más al 4% de los adultos mayores que cumplan esa edad. De 2014, el estudio está hasta 2050. En el caso del seguro de desempleo, es un asunto muy grave porque no está destinando el gobierno una partida presupuestal para financiar el seguro de desempleo. La iniciativa dice que solo se refiere a los empleados formales, solo los que estén afiliados al IMSS y al ISSSTE, y deja fuera a 30 millones de personas que constituyen la población económicamente activa. Es decir, la población económicamente activa es de 50 millones, los que están en empleos formales son solo 20 millones y solo a ellos se va a referir esta reforma. Pero de los 20 millones, no todos están cotizando al IMSS o al ISSSTE. Los patrones no inscriben, para eludir el pago al IMSS, no inscriben a todos los trabajadores, y es uno de los requisitos que pone el gobierno. Pero además este seguro se limita a 6 meses, es decreciente, comienza siendo el 70% de lo que gana el trabajador en promedio de los últimos 24 meses, luego va disminuyendo. Y lo más grave de este seguro es que se financia con el Fondo de Vivienda de los trabajadores. El Fondo de Vivienda, la aportación que dan los patrones al Fondo de Vivienda, se reduce de 5 a 2%. El 3% restante, solo el 2% se va al Fondo del Seguro de Desempleo, y el 1% se lo queda el gobierno federal para formar algo que se llama Seguro Soberano, Fondo Soberano. Este Fondo Soberano se constituye entonces quitándole a los trabajadores el 1% de las cuotas de su fondo de vivienda, y por el otro aparte deroga el artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, que estipula que todos los trabajadores tienen derecho, cuando pierden su trabajo, a que se les regrese la totalidad de los depósitos de su Afore. Al derogar este artículo, prácticamente el gobierno está hurtando, literalmente quedándose con el recurso de estos fondos que tienen los trabajadores, y que en el momento de ser despedidos no se los van a dar, sino se le va a quedar al gobierno. Este es el régimen de consolidación fiscal. Hay 4.850 empresas que están agrupadas en 422 grupos empresariales que consolidan. Estos 422 grupos en promedio pagan el 1.8% del impuesto sobre la renta, mientras que si cada una de las empresas pagara el impuesto sobre la renta por separado, sin consolidar, cada una pagaría 30%, y el incremento a la recaudación sería mayor a 600,000 millones de pesos. El gobierno federal ofreció eliminar el régimen de consolidación fiscal, y bastaría con que cumpliera esa palabra, con que eliminara el régimen de consolidación fiscal, para que los 450,000 millones de pesos que necesita el plan de negocios de Pemex, con eso se financiaría al 100% sin necesidad de privatizar, y hasta sobrarían 200,000 millones de pesos más. Hay un asunto muy grave que es el tema de la devastación al campo. La reforma hacendaria propone homologar el impuesto sobre la renta al 30% para la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y todo el sector primario, sin que le interese al gobierno el diagnóstico en el cual se encuentra el campo mexicano y las circunstancias en las cuales sobrevive, que está
inmerso en una importación indiscriminada. Hay un nulo financiamiento crediticio al campo. Es casi simbólico el presupuesto para el campo. Hay altos costos de producción promovidos por la propia política gubernamental, y mientras no cambien estas circunstancias que caracterizan al campo, la intención de igualar el impuesto sobre la renta al sector primario será devastador en detrimento de la propia recaudación. Diré rápidamente que no hay ninguna medida en materia de rendición de cuentas ni disminución del gasto corriente de los altos funcionarios, de la alta burocracia. El PRI, cuando gobernó el PAN, fue duramente crítico del incremento acelerado de plazas de alto nivel con salarios de más de 150,000 pesos al mes que hizo el gobierno de Vicente Fox. Y ahora no solamente no quita ninguna, no disminuyen un centavo, sino proponen en la reforma financiera que los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del IPAB ganen a valor de mercado, y piden en la reforma financiera que no se respete el artículo 66 de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde establece que es la Cámara de Diputados la única que puede decir cuál es la percepción de todos los servidores públicos, desde el más humilde hasta el presidente de la República. Propone también violentar la Constitución en el apartado que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Todo eso, la élite financiera, económica, burocrática de México va a extrapolarse los salarios sin entregarnos a las y los legisladores el estudio del impacto en el presupuesto federal de estas medidas. Se beneficia a los extranjeros a través de la privatización de los hidrocarburos. Ahora habría de aprobarse una nueva ley de hidrocarburos que los diputados, pero los diputados no tienen ninguna base constitucional para poder aprobar el paquete económico presentado por el Ejecutivo. Y si se viene el 20 de octubre y no ha retirado, o los propios legisladores tienen toda la libertad constitucional para decir qué es lo que tiene base constitucional y qué es lo que no tiene base constitucional, porque quieren meter la reforma energética por la puerta de la reforma hacendaria, presentando una nueva ley de hidrocarburos donde se establecen las regalías, los porcentajes de utilidades, los contratos de utilidad compartida como el único mecanismo de trabajo, la creación de una comercializadora que hará la venta del crudo, una comercializadora que será contratada por la Secretaría de Energía, y también se crea un fondo que controlará la Secretaría de Hacienda. Este fondo es sin estructura administrativa y por lo tanto no estará bajo la ley de las empresas paraestatales, que regulan las empresas paraestatales. Cuando un fideicomiso o un fondo del gobierno no tiene estructura orgánica, no se le puede auditar, no se le puede supervisar, y ahí van a ir a parar todos los excedentes petroleros. Por eso digo que no hay ninguna medida de transparencia y al contrario, están tratando de quitar los pocos avances en materia de transparencia. Se privilegia a las empresas mineras con solo cobrarles un 7.5%, cuando ahora se les cobra 1 peso, 2 pesos, a lo más 7 pesos por hectárea. Es lo único que se les cobra, 7 pesos a lo más por hectárea. Es un promedio de 5 pesos por hectárea lo que pagan los mineros. Tenemos privatizado el 33% del territorio nacional, que se ha entregado vía concesiones mineras a un 95% de extranjeros, porque todos son canadienses. Los impuestos son regresivos. El hecho de generalizar el IVA en las fronteras, la eliminación de la exención del IVA al transporte foráneo, es un impuesto regresivo porque
incrementará el transporte foráneo, la eliminación de la exención del IVA en las colegiaturas, la eliminación de los regímenes de pequeños y medianos, que se eliminan los repecos y se crea este nuevo régimen, y el establecimiento de un paquete de medidas impositivas que desalientan la inversión del sector inmobiliario al querer poner el IVA al sector de la vivienda. Y por último diría los derechos a los monopolios de televisión y telecomunicaciones. En esta reforma hacendaria se abren 3 artículos para cobrar, y cosa que nos parece correcto, cobrar el uso del espectro radioeléctrico, pero está en el primero transitorio que no se le cobrará a los medios privados, solo se le cobrará a los medios públicos. Y nos parece que en el momento de necesitar dinero, recursos tributarios, debemos de pagar todos y no hacer privilegios para nadie. Es cuanto. Bien, si nos lo permiten, también el diputado José Luis Muñoz Soria nos hará algunos comentarios con respecto al análisis que él ha hecho en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Buen día, compañeras, compañeros. Yo quisiera plantear que nos fuéramos un poquito hacia atrás de lo que están planteando ahora con la reforma hacendaria. Evidentemente que el país en el aspecto económico está en una situación muy difícil. Y si nosotros vemos lo que estuvo pasando con la reforma laboral, en los meses de noviembre y diciembre, que fue para los trabajadores del sector industrial y para los bancarios de la banca comercial, la reforma laboral en educativos, y con la reforma financiera, la reforma laboral para los trabajadores de la banca de desarrollo. Me parece que fue un desatino el que hayan pretendido resolver o sentar bases para resolver el problema económico del país con esas reformas. Los resultados están a la vista. El día de ayer, en los diarios nacionales, se da un planteamiento de que hoy el país está prácticamente en una recesión. Han sido meses y meses constantes de la baja en el crecimiento. Y aunque Videgaray mencionó que técnicamente no se estaba en recesión, bueno, pues ahí está la realidad, que es más necia que lo que puedan dar las cifras. El problema del crecimiento no lo va a resolver por las mismas condiciones laborales en su reforma. Y lo que es peor, en la banca de desarrollo tampoco van a tener recursos, porque eso depende fundamentalmente del ahorro. Y si no hay quien ahorre, porque no hay salarios, y si no hay quien ahorre porque las tasas de activas y pasivas en la banca son de un diferencial enorme, pues no va a haber ahorro. Si ustedes ven, la mayoría de los ahorradores tienen, los que ahorran en los bancos, que si viéramos quién tiene ahorro bajo el colchón y quién en los bancos, los ahorradores en los bancos son un pequeño porcentaje y lo tienen en cuenta de ahorro, no en cuestiones de inversión. Entonces ahí está el resultado. No lo van a resolver, menos con la reforma financiera. La reforma hacendaria. La reforma hacendaria se basa fundamentalmente en el aspecto recaudatorio y fundamentalmente también en el IVA y en el ICR. Los otros aspectos ya los mencionó Dolores, todo lo que son los regímenes especiales. Pero en cuanto al IVA, que también ya hay una gran inquietud y una expresión generalizada de rechazo al planteamiento que hacen del IVA. Yo quisiera mencionar 2 cosas muy específicas, 3. Una, plantean que no pusieron el IVA en medicinas y en alimentos. Y evidentemente que este es el resultado de un cálculo político, no el resultado de una sensibilidad que, dice Beltrones, han tenido al no ponerlo. Es un cálculo político, ¿sí?, porque saben a lo que podían enfrentarse si lo pusieran.
Pero así como en Pemex plantean hacerlo por la puerta de atrás, pues en lo del IVA en medicinas, en alimentos particularmente, lo están haciendo porque hoy están grabando cosas que para la producción agrícola no estaban. Entonces, obviamente, si se da eso de grabar, ¿sí?, insumos para la producción agrícola, y si se da la misma tendencia que no le echaron para atrás. Hoy el diésel, ¿sí?, que es el aspecto más importante para la producción agrícola, cuesta más que la gasolina verde. Y esa tendencia va a seguir. Entonces, ¿cómo podemos pensar que no se pone el IVA en alimentos de una manera directa, pero que evidentemente viene encubierta porque van a subir el costo de los alimentos, el precio de los alimentos va a subir de una manera fuerte? Dos, lo de Pemex. Acaban de decir o andan diciendo que lo de la reforma en Pemex quizá no la toquen ahorita. Pues claro, porque la reforma que están planteando en el 27 y en el 28, que les llevaría un buen tramo, porque serán cambios constitucionales, lo van a hacer, como menciona Dolores, por la puerta de atrás. En leyes secundarias, que no les implique estar esperando hasta que los congresos estatales, al menos 17 de ellos, aprueben, ¿sí?, lo que serían reformas constitucionales. Y el aspecto que yo quisiera tocar de manera muy particular es sobre el impuesto sobre la renta. Nosotros tenemos en el impuesto sobre la renta dos figuras, las figuras de la figura física y la figura moral. Y las figuras morales tienen una tasa que va al 30%. Y la figura física tiene desde 5,000 y tantos pesos con 1.98 de impuesto hasta 500,000. O sea, yo les comentaba a los compañeros que es únicamente trazar en un sistema de ejes ingreso contra por ciento, no contra cantidad, sino por ciento que se deba de pagar, pues ahí nos vamos en una recta que está un poquito inclinada. Y llega al 30% y a partir de ahí dice 32% a todos parejo. Entonces, debemos nosotros preguntarnos, y esa es la opinión que yo he compartido con algunos compañeros, que tendríamos que pensar la progresividad del impuesto sobre la renta. Creemos que debe ser sobre por ciento, no sobre la cantidad que se gane, no una cantidad, ¿sí?, fija independientemente de lo que gane un porcentaje. Entonces, creo que sí tendríamos que hacer un planteamiento, lo vamos a hacer, que se fije un poco más el límite de los 500,000 pesos, creo que hay que elevarlo, pero también a partir de ahí hay que hacer una curva que implique que sí es progresivo el porcentaje de lo que tiene que pagarse por impuestos. ¿Sí? Y el otro es lo de la bolsa. O sea, creo que tendremos que estarnos preguntando que alguien que tenga que estar trabajando, que esté arriesgando su recurso en una empresa, que tenga que estar atendiendo sin fin de cosas, tenga que estar pagando, dejémoslo en 32%, pero con el planteamiento que ya hacía, ¿por qué la bolsa, las ganancias en la bolsa tienen que estar tasadas con 10% únicamente? Sí es cierto que ha sido una demanda histórica de la izquierda el que se graben los capitales golondrinos, pero ¿por qué 10%? Hay la opinión de que ¿por qué no ir al 15% como en Estados Unidos? Quizás si se va hacia allá y no les haga atractivo se puedan ir, pero ¿por qué 10%? ¿Por qué no trazar también una cuestión de progresividad que para ciertas cantidades ya pudiera llegar al 15% como es allá, lo que implica grandes cosas, ¿no? Entonces sí estamos un poco preocupados por esta cuestión, insisto, aparte de todo lo del IVA, no he visto un sector que se manifieste a favor del planteamiento del IVA, ninguno, ¿sí? Entonces el ICR sí creemos que debe de sufrir una modificación, incluso de cómo se ha venido trabajando históricamente, porque no está siendo, ¿sí?, progresivo lo que se paga por ICR. Esos serían algunos de los comentarios que yo quisiera. Gracias. Muchas gracias, diputado. Por último, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho.
anotar los siguientes aspectos. El primero, que el día de mañana se convoca a través de la Comisión Política Nacional a los diputados y senadores de nuestros grupos parlamentarios que tienen que ver con el tema de la reforma hacendaria para garantizar una actuación de unidad en las decisiones legislativas en el Congreso de la Unión en este tema de la reforma hacendaria. Subrayar que la reforma político-electoral, la reforma política del Distrito Federal, el presupuesto que por derecho corresponde al Distrito Federal, no son y no serán monedas de cambio para que los grupos parlamentarios del PRD voten a favor de la reforma hacendaria tal como la presentó el gobierno federal, y menos como moneda de cambio para aprobar la reforma energética. También señalar que nos parece una burla la respuesta que el día de hoy da el gobierno federal a la carta que envió Morena solicitando una consulta para el tema de la reforma energética. Y hoy, a través de Erwin Lino Zárate, secretario particular de Enrique Peña Nieto, se da la respuesta que no es posible esa consulta, que corresponde a el Congreso de la Unión. Y esto simplemente es un síntoma de ignorancia, porque el gobierno federal, a través de la Presidencia de la República, tiene la facultad de convocar a una consulta popular, como lo establece el artículo 35 constitucional, porque también puede ser a través del Congreso de la Unión, en particular de la Cámara de Diputados, o en su caso esta solicitud se puede hacer a través del 2% del padrón nacional. Por eso la recolección de 1.600.000 firmas. Pero como no le conviene a Enrique Peña Nieto, porque sabe que la respuesta será un rechazo absoluto a la privatización de Pemex, por eso da esa respuesta de burla, no solo a Morena, sino en general al Movimiento Democrático Nacional. En este sentido, reiterar la necesidad de cerrar filas en el Movimiento Democrático Nacional para tener acciones de resistencia civil pacífica unitarias. El tiempo lo exige, y la decisión del PRI y del PAN para privatizar Pemex y votar una reforma hacendaria antipopular exigen de acciones unitarias de la izquierda en este país. Gracias, secretario. Bueno, pues finalmente puntualizar esta parte en donde se señala la reforma fiscal de Pemex. Hemos sido muy enfáticos en el grupo parlamentario del PRD en el sentido de que esta reforma no procede, es completamente inconstitucional discutir algo que no está en la Constitución, no hay forma de discutir los contratos de utilidad compartida y otro tipo de preceptos que ahí se engloban. Y también el que nosotros vayamos ubicando este paquete que se ha analizado en este equipo de trabajo es también lo que implica el que todos nosotros, los aquí presentes, estemos en la dinámica de los diferentes temas. Los gasolinazos los quieren también ya instituir en esta reforma a la ley de ingresos, y eso también será parte de lo que estaremos presentando. Entiendo también la diputada Socorro Ceseñas ya hizo algunos planteamientos en lo particular de cada una de estas cosas que estamos detectando y que comentó la senadora Dolores Padierna en el paquete de ingresos. Entonces,
estaremos en esta lógica alertando a la población, invitando a todos los actores, campesinos, mineros, sindicalistas, que acudan a la Cámara, que estaremos receptivos a todas las observaciones que tengan que hacer al paquete y obviamente poniéndolo en la discusión de toda la sociedad, ¿no? ¿Quieres comentar algo? El día de ayer en el Estado de Morelos estuvimos reunidos con el secretario del Trabajo del Estado de Morelos, analizando precisamente la propuesta de Enrique Peña Nieto. Y consideramos que con respecto al seguro de desempleo es un fraude que se le hace a los trabajadores. Para ello proponemos un fondo especial para el seguro de desempleo. Segundo, con respecto a las concesiones mineras, en Morelos está concesionado, hay 33 concesiones mineras de más de 30,000 hectáreas. La superficie cultivable del estado de Morelos de riego es de 26,000 hectáreas. 30,000 hectáreas están concesionadas a mineros. Entonces, a nosotros nos parece importante que, lejos de que paguen un mísero impuesto, estamos proponiendo que se cancelen las concesiones mineras y que el Estado mexicano cree una empresa nacional mexicana que aproveche los recursos minerales en asociación con ejidos y comunidades, y con ello se recaudará alrededor de 200,000 millones de pesos para resarcir el déficit que tiene, bueno, para el desarrollo del país. Y la otra cuestión que nos parece también grave, y es un fraude, con respecto al régimen de consolidación fiscal. Queremos, y la propuesta es de que vamos a proponer un régimen fiscal no consolidado donde todas las empresas paguen lo que tienen que pagar. A nosotros nos parece que esta reforma fiscal, repito, es un fraude, porque simplemente con respecto a las empresas mineras, decirles, la FIRTZ Majestic en Coahuila, con 4,000 hectáreas concesionadas, paga solo 68,000 pesos y obtiene una utilidad de 1,464 millones de pesos. La Fortuna Silver en Oaxaca, con 30,000 hectáreas concesionadas, paga solo 4 millones de pesos y tiene ganancias por 2,124 millones de pesos. La Starcore International en Querétaro, con 12,000 hectáreas concesionadas, paga 3 millones de pesos, pero obtiene 722 millones de utilidades. Agrico Eagle de Chihuahua, con 56,000 hectáreas concesionadas, paga solo 954,000 pesos y tiene ganancias por 5,000 millones de pesos. Pero en Canadá, compañeros, en Canadá, la mina Ronde de Quebec, que tiene solamente 796 hectáreas concesionadas, con ganancias de 2,203 millones de pesos, paga 262 millones de pesos como gravamen, más 352 millones de pesos de impuestos sobre utilidades. Por eso migran acá las compañías extranjeras, porque aquí se les está regalando los minerales. Estamos siendo sujetos a un saqueo peor que en la Nueva España, peor que hace 300 años. Por eso estamos demandando se cree una empresa nacional mexicana que explote los recursos minerales para el beneficio de México. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Sí, Carlos de Jesús Alejandro. Sobre ese tema es muy breve, relacionado con las concesiones mineras, que efectivamente, yo quiero nuevamente precisar el dato sobre territorios indígenas. Más del 90% del territorio indígena se encuentra concesionado a empresas mineras para la exploración y explotación de las mismas. Y hay más de 20,000 concesiones en nuestro país otorgadas a esto. Es una situación alarmante. Y como ya lo decía la senadora, solamente el 7% es lo que graban de impuestos a estas empresas. Pero además están pagando, como ya también lo mencionaba, $1 por hectárea. $1 por hectárea por la concesión y explotación de estas empresas mineras. Es un absurdo en este país. Aunado a eso, somos el único país del mundo que contra toda norma internacional es donde se practica la explotación de la minería a cielo abierto, trayendo consigo una enorme devastación de nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces quisiéramos acentar también estos datos.
Muy buenos días, mi nombre es Lorena Valles, diputada federal por Sonora, y yo quiero abordar un tema que nosotros consideramos muy importante, que es el tema de la homologación del IVA en la zona fronteriza. Estos 6 estados de la República nos veremos afectados de manera muy severa si esto logra concretarse. Nosotros nos pronunciamos porque se mantenga la tasa preferencial del 11% actual y porque además creemos que el Ejecutivo Federal carece de argumentos sólidos. Han planteado la equidad como el principio por el cual debiera homologarse, cuando la equidad no significa que todos seamos iguales, sino que todos tengamos oportunidad o las mismas oportunidades de desarrollo. Y en ese sentido, la zona norte, pues encontramos una debilidad muy seria respecto a la competencia con Estados Unidos, con las ciudades fronterizas. Creemos que los 15,000 millones que representaría la homologación del IVA en la zona fronteriza, que tan solo representa el 0.38% del presupuesto federal, no compensa el impacto negativo que se generaría para nuestras zonas. En los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, pues nos veríamos enfrentados a serios problemas. Hay estudios muy concretos del Colegio de la Frontera Norte donde nos señalan que se puede perder la capacidad de compra, por supuesto, de las familias de la zona fronteriza, se pueden perder en empleos hasta por 50,000. Es una cantidad muy importante para nuestra región y por supuesto se pierde competitividad. Es para los consumidores sencillo cruzar del lado de quienes tienen visa para hacerlo, pues hacer sus compras del otro lado y no en nuestra zona fronteriza. Y además ahí el impacto sería mucho más fuerte para las pequeñas y medianas empresas. Lo vemos con mucha preocupación porque también este estudio señala que el PIB estatal puede perder del 2.2 al 2.6%, incluso las cámaras de comercio han señalado que puede llegar al 3%. Es decir, no es un asunto menor y creemos que es muy importante señalarlo de manera tajante. Debe mantenerse la tasa preferencial del 11% para que podamos tener mínimas condiciones de competencia con las ciudades fronterizas de Estados Unidos y con ello pues no impactar esta zona, en nuestra zona norte, que a diferencia de lo que se cree muchas veces desde el centro de la República, que es una zona muy próspera, en donde no hay pobreza, déjenme decirles que es todo lo contrario. Es una zona que ha venido de verdad en franca demérito la calidad de vida de todos los habitantes de la zona norte y bueno, esto sería un elemento más que complicaría pues la situación económica de las familias. Muchas gracias. Bien, pues si no hay más, damos paso a las preguntas. Adelante. Muy bien, para la primera pregunta, el compañero Sánchez Camacho. Reconocemos que los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado tienen autonomía para organizarse y decidir. Pero en temas trascendentales para la nación, como es este de la reforma hacendaria y la reforma energética, la Comisión Política Nacional, el máximo órgano de dirección de nuestro partido, está convocando a una reunión de trabajo para el día de mañana, lunes, con los integrantes de las comisiones que tienen que ver con el tema de reforma hacendaria, analizar las ventajas y desventajas y tomar decisiones unitarias. Y con esta orientación deberá ser la votación de las y los legisladores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Senadora, para la pregunta sobre Cordero. Sobre el posicionamiento de Ernesto Cordero el día de ayer en Jalisco. Pues a veces el PAN quiere parecer radical o no estar o aparentar que no está de acuerdo, pero solamente están presionando al gobierno para que les favorezca algunos aspectos en la reforma política. Una vez que le ceda el gobierno esos aspectos de la reforma política, van a pactar con el PRI y el gobierno y van a traicionar a los sectores que dicen defender. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, también quiero anunciar, está aquí con nosotros varios dirigentes del partido a nivel Distrito Federal, el secretario general del PRD en el DF, Enrique Vargas, y así como algunos secretarias, la secretaria de la Juventud, la compañera Denise Pacheco, y bueno,
de Morelos, nos acompañan también el secretario general de Morelos, bienvenido, el compañero Alejandro Ojeda, diputado local por el Distrito Federal. Y bueno, pues esto en la lógica, como comentamos en un principio, de que esta discusión la estamos llevando hacia todos los espacios del PRD, en los estados, en el Distrito Federal, en las bancadas que tengamos representación, alertar de este paquete, de cómo podemos hacer que los actores que están involucrados y se van a ver afectados con esta ley de ingresos se acerquen a la Cámara. Hay cabilderos de todos los sectores empresariales en la Cámara deambulando, pero a la gente no se le ha escuchado, y a los sectores campesinos, a los mineros, y nosotros estamos haciendo con esto una convocatoria para que se acerquen. Estaremos siempre dispuestos a escuchar sus planteamientos y el cómo recomponer este paquete fiscal y hacendario. También decir que en el caso de la reforma fiscal a Pemex es tajante la decisión del PRD, no está sujeta a una sola negociación, no puede haber modificación legal si no hay cambios en la Constitución, y eso estamos por ver si prospera o no. Obviamente nosotros no estamos por esa idea, hay toda una propuesta del PRD en cuanto a la modernización de Pemex. Y bueno, también el que tengamos nosotros la exigencia como parte central del esquema tanto de ingresos como de egresos, que se incluya una reducción, ya lo comentaron mis compañeros, en el gasto corriente del gobierno federal. Todo esto pues aunado a que la propuesta de reforma constitucional a la pensión universal y al seguro del desempleo pues transgrede a los derechos laborales y está usando un fondo de vivienda de los trabajadores para financiar esta pensión, cuando nosotros planteamos que sea el del propio presupuesto de egresos de la Federación, de donde salga este recurso para financiar un programa tan importante. Eso sería lo que vamos a comentar por el día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia, a todas y a todos, y muy buenos días.